Hoy es 3 de marzo de 2026, es martes, así que a repasar notas de la semana, empezando por negocios y dentro de negocios por inversiones. El movimiento principal esta semana ha sido la nueva ronda de financiación de OpenAI, que ha levantado 110.000 millones de dólares para una valoración de 840.000 millones de dólares después de la ronda, lo que técnicamente se llama post-money. El principal inversor en esta ronda ha sido Amazon, que ha puesto 50 de los 110. Después SoftBank y Nvidia han puesto 30 cada uno. Amazon, además de poner los 50.000 millones, ha firmado como un acuerdo más amplio que incluye varias cosas. Lo primero es que OpenAI utilizará para el training de los modelos los chips Trainium de Amazon. Además de eso, OpenAI comprará hasta 100.000 millones de dólares en computación de AWS, de los web services de Amazon, y AWS también será el proveedor en la nube exclusivo para este producto que ha presentado últimamente OpenAI, el OpenAI Frontier, orientado especialmente a negocios, que no se sabe muy bien qué hace, pero que ya lo está usando gente por ahí y supongo que pronto nos enteraremos. Nos enteraremos no porque no lo hayan comunicado, o sea, no porque sea secreto, sino porque lo han explicado tan mal que yo creo que nadie se ha enterado de lo que hace el producto, así que habrá que esperar a que alguien lo use y cuente realmente qué hace. Esta ronda de financiación, estos 110.000 millones de dólares, son casi el triple de la última ronda que OpenAI tuvo, que fue en marzo del año pasado, hace casi un año. Entonces levantó 40.000 millones de dólares y la valoración la última valoración que ha tenido OpenAI fue de 500.000 millones de dólares, eso fue en octubre, hace 6 meses, ahora como decía sube a 840.000 millones. Aparte de la pasta, lo más sorprendente o lo más llamativo, sorprendente tampoco por algunas pistas que ya había habido antes, pero lo más llamativo es que se confirma que Microsoft está haciendo un poquito el paso lunar. Parece que está andando hacia OpenAI, pero en realidad se está alejando de OpenAI, porque no ha participado en esta ronda de financiación cuando hace un par de años OpenAI y Microsoft eran poco menos que socios estratégicos. Y como digo, es llamativo, pero no sorprendente, porque hace poquito Mustafa Suleyman, el jefe de inteligencia artificial de Microsoft, ya había confirmado que ellos siguen con la, obviamente para ellos, sana ambición de en algún momento tener sus propios modelos. Así que no tiene mucho sentido estar invirtiendo en desarrollar tus propios modelos y a la vez estar metiendo esta cantidad de dinero que se requiere para estas rondas de financiación en los modelos de otro, que en algún momento además, si tú acabas con tus propios modelos, va a ser tu competidor. OpenAI ha aprovechado para presentar algunos datos de negocio, como por ejemplo que ya tienen 900 millones de usuarios semanales de ChatGPT, que tienen más de 50 millones de suscriptores dentro de esos 900 millones y que tienen 9 millones de usuarios corporativos, de usuarios de negocio. La siguiente noticia de inversiones es que Meta ha firmado un acuerdo de 100.000 millones de dólares con AMD para comprarle chips para sus centros de datos, los centros de datos de Meta, pero es una de estas inversiones circulares porque luego AMD tiene unos compromisos con Meta, con lo cual tampoco está muy claro si realmente el dinero se va a mover o simplemente va a estar yendo y viniendo en un camión de una empresa a otra durante un tiempo. La tercera de inversiones es que Nvidia ha presentado los resultados del último cuarto del año pasado y ha presentado unos ingresos récord de 68.000 millones de dólares. Eso es un 73% más que el mismo periodo del año anterior. Y el profit, el beneficio, está en 43.000 millones. Nótese que han ingresado 68 y tienen de beneficio 43. O sea, estos tíos están trabajando en unos márgenes que no se ven en ninguna industria, salvo en las del lujo y no en todas. Y si el incremento en revenue era de un 73% contra el año pasado, el incremento en profit es un 94%. Jensen Huang, en la nota, en el anuncio a accionistas, señaló que parte de este incremento se debe a que las empresas ya están adoptando la inteligencia artificial agéntica a toda velocidad. Cita textual, skyrocketing, o sea, está yendo como un cohete. Pero a pesar de todo esto, los inversores no solamente no se quedaron satisfechos, sino que las acciones tuvieron la mayor bajada en los últimos 10 meses. Porque parece ser que a pesar de todo esto, sigue
planeando la duda de la famosa burbuja de inteligencia artificial y si esto en algún momento explotará. Esto viene a demostrar que los inversores, da igual lo que les digas, si les das malas noticias, te canean porque son malas noticias, si les das buenas noticias, te canean porque no son las buenas noticias que ellos querrían tener, con lo cual da igual, a los inversores hay que asumir que están ahí, que te van a estar tocando las narices, hagas lo que hagas, y hay que vivir con ellos porque son los que ponen la pasta y son los que deciden quién es el CEO, así que no te queda otra. Al hilo de esto, ya que estoy hablando de Nvidia, meto aquí otra de Nvidia, de inversiones, porque han invertido en esta última semana 2.000 millones de dólares en cada una de estas dos empresas, o sea, 2.000 millones en una que se llama Lumentum y otros 2.000 millones en Coherent, que de esta sí que he hablado aquí varias veces, que son dos empresas que se dedican al desarrollo de chips fotónicos. Recuerdo una vez más que los chips fotónicos, a diferencia de los chips electrónicos, que son los que hemos usado desde que se inventó el microchip, del propio nombre se deduce cuál es la diferencia. Los chips electrónicos lo que hacen es mueven las señales moviendo electrones, los chips fotónicos mueven las señales moviendo fotones. La gran ventaja de los chips fotónicos es que, a diferencia de los electrones, los fotones no tienen resistencia, entre otras cosas porque los fotones no tienen masa, y además de eso, pues se mueven, dado que son fotones, a la velocidad de la luz, obviamente en el vacío, pero en cualquier material nada se va a mover más rápido que un fotón. Y además, como digo, al no tener resistencia, no disipan calor, con lo cual todos son beneficios. Ahora solamente falta encontrar la manera de poder usarlos para propósitos computacionales. Nvidia, que obviamente tiene un interés más que justificado en encontrar una manera de computar sin necesitar tanta energía, pues ha puesto estos 2.000 millones en Lumentum y otros 2.000 millones en Coherent. Y la última noticia de inversiones de esta semana es que Wave, escrito como hola pero como una Y en el medio, sea W-A-Y-V-E, que es una empresa inglesa, británica, está basada en Londres, que se dedica a desarrollar software para conducción autónoma. No hacen los coches, su desarrollo es puramente informático, por decirlo así. Pues esta semana ha levantado otros 1.200 millones de dólares, con una valoración de la compañía de 8.600 millones de dólares. Wave ha aprovechado para decir que mantiene su objetivo de que en este mismo año, 2026, se empiecen a hacer pruebas de robotaxis con su software en Londres, y la empresa que haría las pruebas sería Uber, y que el año que viene, 2027, se empiecen a ver coches, ya no robotaxis, sino coches dirigidos al consumidor final, que incorporen su software de conducción autónoma. Termino con eso las inversiones, sigo con negocios, porque Anthropic, que está muy activo últimamente, ha presentado una actualización a la plataforma esta de Claude Cowork, que a su vez es una versión de Claude Code, pero enfocada al Computer Use, una especie de QA, y lo que ha hecho en esta actualización, en este update, es presentar varias como especializaciones de Claude Cowork para varios departamentos o como para varias funciones empresariales. Por ejemplo, han presentado una especializada en recursos humanos, han presentado otra especializada en ingeniería, otra especializada en finanzas y así sucesivamente. Además de eso, han presentado como una especie de tienda para que se desarrollen y se puedan descargar plugins para Claude Cowork. Ha presentado nuevos conectores para Gmail, para DocuSign, para Slack y para muchos más servicios, así que, como digo, ha sido una actualización bastante grande. Además, han dado como una especie de preview, de anticipo, de otra funcionalidad que le quieren poner a Cowork, pero que todavía no está disponible para el gran público, y es que Claude pueda manejar Excel y manejar PowerPoint conjuntamente. Es decir, que tú puedas estar trabajando en una hoja Excel y que en un momento dado le digas cógeme esta tabla, cógeme estos números, cógeme este gráfico y móntame una presentación de PowerPoint para presentar todos estos resultados con fotitos y musiquita, porque los inversores si no se me distraen con las malas noticias. Así que, en gran paquete, esto me recuerda cuando en Fórmula 1 se trae un upgrade, un paquete aerodinámico nuevo, un circuito. Pues Anthropic ha hecho un poco eso, ha traído un nuevo paquete aerodinámico para Claude Cowork y además lo trae en un momento, como decía antes, en el que OpenAI, con lo de Frontier, está intentando meter un poco, más que la patita, meter ya el pie entero dentro del mundo empresarial, y no se lo está poniendo nada fácil a Anthropic porque no sé yo, todavía no he leído ninguna review real de Frontier, pero lo que sí que he leído son muchas alabanzas para Cowork, y eso que cuando las leí todavía no tenía el nuevo paquete aerodinámico. Siguiente de negocios es sobre robotaxis también.
aunque no es de una inversión, en este caso Waymo, los robotaxis de Alphabet, han anunciado que abren al público ya su servicio de robotaxis en Dallas, Houston y San Antonio, dentro de Texas, y en Orlando, en Florida. Con eso llegan a un total de 10 ciudades en Estados Unidos y además han anunciado que va a empezar los test en Chicago y en Charlotte. Siguiente de negocios, Block como bloque en español, es una empresa de pagos que está fundada y dirigida por Jack Dorsey, que en su día fue cofundador de Twitter. Dentro de Block está, por ejemplo, Square, que es una de las aplicaciones de pagos, yo creo que más conocemos todos. Otra que se llama Cash App, en fin, tiene varias soluciones de pagos. Bueno, pues esta semana Jack Dorsey, con gran dolor de su corazón, ha anunciado que va a despedir a más de 4.000 de sus 10.000 empleados, es decir, una reducción de alrededor del 40% de la plantilla. Según él, debido a que cada vez más la inteligencia artificial hace innecesario el rol humano en muchas de las funciones de la empresa. Me he destacado un par de frasecitas de las que ponía Jack Dorsey en las varias comunicaciones que ha hecho esta semana. Lo anunció en Twitter, mandó una comunicación a accionistas, creo que incluso alguna entrevista, pero bueno, aquí y allá he recogido algunas de sus frases textuales. Por ejemplo, esta que dice: la tesis fundamental es simple. Las herramientas de inteligencia artificial han cambiado lo que significa crear y dirigir una empresa. Esta es la primera que me llamó la atención, básicamente porque Jack Dorsey un poquito de experiencia sí tiene tanto en crear como en dirigir empresas, y además de cierto tamaño, porque Twitter no era precisamente una charcutería y Block tampoco es un cacharro de estos para hacer copias de llaves. Otra de las frasecitas es que, según Jack Dorsey, y abro comillas, algo pasó en diciembre del año pasado. Aclaro yo, el año pasado se refiere a 2025, estas declaraciones son de ahora, cuando me di cuenta de lo capaces e inteligentes que son ya los modelos de inteligencia artificial. Si a la inteligencia artificial le falta algo ahora mismo, es únicamente encontrarle aplicaciones. Así que con estas bonitas frases y muchas otras, Jack Dorsey se va a fumigar a más de 4.000 empleados, en lo que tiene toda la pinta que es uno de estos movimientos que hemos visto ya en el último año o 2 años, en los que una empresa que ya estaba sobredimensionada ve la inteligencia artificial y piensa qué buena excusa para hacer el downsizing que queríamos hacer de empleados, pero en vez de quedar como unos tiranos incapaces que engordaron la empresa sin darse cuenta de que la estaban engordando, vamos a quedar como unos visionarios modernos que, anticipando la transformación en eficiencia que va a traer la inteligencia artificial, nos damos cuenta ya de que nos sobran 4.000 tíos. Yo, sinceramente, a día de hoy dudo de que alguien tenga que reducir más de un 10% de plantilla, y aquí estoy hablando de los que sean punta de lanza en la aplicación de inteligencia artificial. Me refiero a empresas grandes, ¿eh? En una empresa donde son 4, pues hombre, sí, a lo mejor puedes prescindir de uno de los 4 y estar reduciendo el 25% de la plantilla, el 25%, pero una empresa de este tamaño, de miles de empleados, así en los últimos 2 o 3 meses te has dado cuenta de que te sobran 4.000, esto no hay quien se lo crea. Pero, a pesar de eso, las acciones subieron un 20% en las horas siguientes al anuncio. La siguiente de negocios es que Burger King ha encontrado una novedosa, aunque no sé yo si ejemplar, manera de utilizar la inteligencia artificial, porque lo que ha hecho es crear un chatbot al que ha llamado Patty como Patty Smith, y ese chatbot está conectado a los cascos que llevan los empleados que atienden en las tiendas, los cascos con los que ellos se comunican con la cocina, los de la cocina con los de fuera, en fin. Todos los que hayan estado en un Burger King habrán visto estos casquitos que llevan todos. Bueno, pues esos casquitos están conectados ahora a Patty. Patty escucha todo lo que dicen los empleados y les llama la atención si no dicen por favor y gracias cuando se dirigen a un cliente. De momento lo han puesto en fase piloto en 500 tiendas de Estados Unidos y, como decía antes, me lo puse como nota de la semana porque, pues, no sé yo si es un ejemplo a seguir, pero desde luego es una nueva manera de usar la inteligencia artificial generativa. Por lo menos yo no conozco ninguna empresa que hasta ahora monitorizara las conversaciones de los empleados con los clientes para recordarles, amablemente supongo, que tienen que ser educados cuando traten con las personas, porque esas personas que están al otro lado del mostrador son las que ponen el dinero de la que salen sus sueldos a final de mes. Este link, a pesar de que es bastante evidente, es increíble la cantidad de gente que no lo ve. Hay gente que piensa que su salario lo trae el arcángel San Gabriel
a final de mes en una bolsa y que los clientes son una molestia, de hecho una molestia que está entre ellos y la bolsa que trae el Arcángel San Gabriel. Quizá con el PATI vean un poco más directo el link entre una cosa y otra. Siguiente de negocios es que Google, Google va a incorporar dentro de su estructura a Intrinsic como intrínseco en español, que era hasta ahora una empresa de desarrollo de software robótico que estaba dentro de Alphabet. Alphabet es la cabecera de Google. Y estaba hasta ahora como un proyecto de poco menos que de capital riesgo, un proyecto casi semilla. Y al parecer Alphabet ha considerado que ya está lo suficientemente maduro como para que cuelgue ahora de Google y tenga ya una orientación más clara a desarrollar algún tipo de negocio. Ha estado bajo el paraguas directo de Alphabet 5 años y al parecer ya tienen algo lo suficientemente concreto como para empezar a pensar en, como dicen los horteras, monetizarlo o, como se dice tradicionalmente, venderlo. Siguiente de negocios, BMW va a usar por primera vez en Europa robots en una de sus fábricas, en concreto la fábrica de Leipzig en Alemania. El robot que van a utilizar es el modelo Aeon de la empresa Hexagon Robotics. Ya habían hecho una prueba, pero en Estados Unidos, BMW, y allí la hicieron con los robots de Figure AI. Esta es la primera vez que se van a usar robots humanoides en fábricas europeas. Y termino los negocios con una de OpenAI, porque esta semana he leído un artículo donde se explicaba a grandes rasgos cómo funciona desde el punto de vista de los anunciantes el sistema de poner publicidad en ChatGPT. Se ha hablado mucho de cómo le va a afectar esto a los usuarios, si les va a molestar, si no les va a molestar, si les va a gustar, si no les va a gustar, olvidando una vez más que los de OpenAI también tienen que pagar las nóminas a final de mes. Los usuarios, yo entiendo que quieren que la gente en OpenAI trabaje gratis y les dé ChatGPT gratis y que lo pague algún millonario desde las Islas Caimán. Pero mientras no se encuentre esa manera, hay que buscar formas de que alguien ingrese dinero en la compañía para después de ese dinero poder pagar las nóminas. Entonces, la publicidad también, es cierto, el camino más fácil por el que tira todo el mundo. A pesar de que todo el mundo empieza una startup diciendo que no pondrá publicidad, al final todo el mundo la pone, pero este es otro tema. El caso es que para los anunciantes, esto todavía no está abierto a todos los anunciantes. OpenAI solo se lo ha ofrecido a unas pocas empresas, entre ellas Adobe o Target, y a estas empresas lo que les ha pedido es, por un lado, que comprometan como mínimo $200.000 de inversión en publicidad para esta prueba, y segundo, que seleccionen palabras específicas que quieran, digamos, sobre las que quieran hacer publicidad. Cuando esas palabras aparezcan en un prompt, el sistema de alrededor de ChatGPT pondrá publicidad en ese chat a ese usuario. Hasta ahí todo más o menos bien. Y justamente porque es más o menos bien en el sentido de esto ya lo hemos visto, esto ya es del siglo pasado, pero no casi del siglo XX, sino del siglo XIX. Me ha sorprendido mucho que, siendo OpenAI quien es, el modelo que le proponga a los anunciantes es el modelo de palabras clave. Vamos a ver, tienes, según tú, la mejor inteligencia artificial generativa del mundo y vas a seleccionar los chats relevantes mirando si tienen o no tienen ciertas palabras. Me parece muy chusco, ya que tienes, según tú, una de las mejores inteligencias artificiales generativas del mundo. Parece obvio que sería mucho mejor decirle a los anunciantes, dame un brief tampoco te pases, no de 10 páginas, pero dame un par de párrafos del tipo de conversaciones en las que quieres que aparezcan tus anuncios. Dime el contenido que quieres que tengan esas conversaciones, el tono que quieres que tengan esas conversaciones, si quieres que aparezca solo en conversaciones, digamos, graciosas, solo en conversaciones serias, solo en conversaciones profesionales. Dime también, igual que me dices los do's, dime los don'ts, dime en qué tipo de conversaciones no quieres aparecer nunca, por el tema, por el tono, por lo que sea. Es decir, dame, pues eso, un par de parrafitos o 5 o 6 bullet points describiéndome cuál sería para ti el chat ideal en el que querrías aparecer y diciéndome cuál sería el chat horrible en el que no querrías aparecer nunca. Y con eso, ChatGPT, cada vez que reciba un prompt, que haga dos cosas: que dé una respuesta para el usuario, como hace hasta ahora, y que dé una clasificación evaluando si ese prompt encaja con alguno de los briefs que ha dado los anunciantes. Y en ese caso, ahí solamente tiene que decir sí, no, o directamente el anunciante cuyo brief encaja en ese prompt, y el framework que esté alrededor de ChatGPT que incruste el anuncio correspondiente en la conversación. Vamos, digo yo,
por aquello de predicar con el ejemplo, que igual la mejor manera de convencer a las empresas de que usen inteligencia artificial generativa es usarla tú. Porque claro, si vas por ahí diciéndole a la gente que sustituya a sus agentes de customer service, que sustituya a sus sistemas de supply chain, que sustituya a sus programadores por tu modelo de lenguaje, y luego tú no usas tu modelo de lenguaje para poner publicidad en la plataforma de tu propio modelo de lenguaje, pues digamos que la credibilidad queda un poquito dañada. Vamos, que si yo fuera alguno de los clientes de OpenAI, igual llamaría a mi comercial para decirle, vente mañana por la mañana, José Manuel, que tengo un par de preguntitas que hacerte sobre los modelos estos que me estás intentando vender. Termino con esto los negocios y voy con el desarrollo. Como siempre, rápidamente nuevos modelos, versiones. Solamente 2 muy rápidos esta semana porque hay mucha noticia chula de desarrollo, mucho paper interesante. Así que solamente comentaré modelos y versiones que Qwen ha presentado lo que ellos han llamado las variantes small, variantes pequeñas de su nueva familia. Son versiones que van de 0,8 billones americanos a 9, con resultados comparables a modelos entre 13 y 20 veces más grande en función de qué modelo cojas de Qwen y qué modelo cojas para comparar. Los presentan como siempre open source, licencia Apache 2.0, lo cual quiere decir que es tan permisiva que permite incluso el uso comercial. Y la idea es que estos modelos se usen para inferencia local, para usarlos en laptops, obviamente en ordenadores personales, pero incluso los más pequeños en móviles. Y realmente el rendimiento tiene que ser muy bueno porque incluso Elon Musk, que jamás reconoce que alguien haga algo mejor que él, ha elogiado este lote de modelos pequeños, de Qwen Small, por su, entre comillas, Impressive Intelligence Density, su impresionante densidad de inteligencia. Y el otro nuevo modelo de esta semana es el Nano Banana 2, el nombre oficial es Gemini 3.0 Flash Image, que es básicamente, como siempre, mucho mejor que el anterior. Esto es lo que dice Google, luego habrá que verlo. Pero según Google es mucho mejor que el anterior y además a mitad de precio que la versión que estábamos usando hasta ahora. Y también la mitad de precio que GPT. Aproximadamente el Nano Banana 2 cuesta unos 7 céntimos de dólar por imagen producida. Y ya es el generador que está incorporado, no hay que hacer nada, en la aplicación de Gemini para móviles. Y voy con los papelitos de esta semana, que como decía antes hay varios y muy interesantes. El primer paper es más que un paper, es un artículo de Anthropic, al hilo de una cosa que pasó hace, no sé si unas semanas, unos meses, una tendencia que estaban viendo, y era que cuando a un modelo al que le hacías reinforcement learning con human feedback para, por ejemplo, tareas de código, cuando el modelo aprendía a hacer trampas para solucionar las preguntas, por ejemplo, dar respuestas al azar y ver si colaba, o buscar la respuesta en Internet y hacer copy-paste, resulta que esos modelos que habían, aprobado el reinforcement learning haciendo trampas, después también eran modelos a los que era más fácil convencer o de los que era más fácil conseguir que respondieran a preguntas normalmente prohibidas, por decirlo así, que te respondieran, por exagerar, cómo hacer una bomba nuclear, o que te respondieran cómo atracar un banco, que en el caso normal, sobre todo los modelos de Anthropic, eso está ya muy protegido, tanto por el training en sí como por los post-trainings. Bueno, pues curiosamente, como digo, Anthropic vio un momento dado que cuando un modelo aprende a hacer trampas, insisto, solamente para problemas de programación, después empezaba a tener un comportamiento como delictivo casi en tareas que no tienen nada que ver con la programación. Y a partir de ahí, Anthropic estuvo investigando un poco qué pasaba en las tripas del modelo para que eso fuera así. Y en este artículo presentan un poco su conclusión. Según ellos, lo que pasa en realidad es que cuando tú entrenas a un modelo, no hablo ahora del post-training, hablo del pre-training, del training gordo, en realidad el modelo no está aprendiendo respuestas concretas o secuencias de palabras concretas o comportamientos o acciones concretas, sino que a base de ver muchos comportamientos, acciones, respuestas concretas, lo que el modelo está construyendo son personalidades, distintos tipos de personalidad que el modelo puede usar después en función de la necesidad o el post-training al que se le someta. Es decir, según Anthropic, en el famoso espacio latente, aquí abro un paréntesis rápido, pero hoy no voy a poder profundizar en él porque me queda todavía un montón de notas que repasar, hay esta teoría de que a pesar de que un modelo, explícitamente está trabajando en un espacio hiperdimensional, en un espacio de altas dimensiones con tokens, en realidad hay esta teoría de que
ese espacio hiperdimensional puede reducirse a un espacio de menos dimensiones, de hecho a un manifold, un espacio en el que cada punto responde a las reglas de la geometría euclídea, como digo, de muchas menos dimensiones, en las que el modelo en sí ya no trabaja con tokens y, como decía antes, con comportamientos y acciones específicas, sino que en ese espacio latente es donde está realmente el conocimiento que el modelo ha adquirido. Esto, como digo, es una teoría que da para mucho más, así que la dejo simplemente en la descripción, esta es un poquito grosera, y cierro el paréntesis, porque Anthropic lo que cree es que en ese espacio latente es donde residen esas personalidades que el modelo ha aprendido que se pueden tener. Lo cual tiene cierta lógica porque, a fin de cuentas, lo que estamos haciendo cuando entrenamos a un modelo es enseñarle un montón de conversaciones, reflexiones, discusiones entre seres humanos. Así que no es descabellado pensar que el modelo extraiga como patrón o como patrones todos los tipos de personalidades que ha ido viendo en distintas conversaciones y en distintos comportamientos puntuales durante todos esos trillones de tokens que ha visto durante el pre-training. De esta manera, cuando ya tienes el pre-training terminado, lo que tú realmente tienes es ese espacio hiperdimensional donde el modelo lo que hace es jugar con tokens, pero tienes ese otro espacio latente en el que el modelo ha construido unas personalidades que agrupan un montón, cada una de ellas un montón de comportamientos, actitudes, posibles respuestas, etc. En el post-training, de hecho, lo que haces es activar alguna de esas personalidades. Por ejemplo, el post-training más habitual, que es el de Instruct, el modelo que tiene luego todos los chatbots, un modelo en el que le enseñas un post-training en el que le enseñas al modelo a seguir instrucciones y a mantener una conversación y a dar una respuesta cuando se la pidan. Lo que realmente está aprendiendo el modelo en ese post-training es a ser un asistente amable y servicial. Es decir, todos los ejemplos que tú le pones en el post-training, nuevamente el modelo no aprende token a token, palabra a palabra, sino que lo que hace es extraer de todos esos ejemplos la idea de, por antropomorfizarlo, la idea de, estos tíos lo que quieren es que me comporte como un asistente amable y servicial. Y activas, ese post-training lo que hace es activar la personalidad del asistente amable y servicial. Pero ¿qué ocurre? Que si después de eso le haces otro post-training para, por ejemplo, especializarlo en código, en programación, y ese post-training se lo haces con un reinforcement learning con feedback humano, un RLHF, y el modelo aprende a hacer trampas para conseguir las recompensas del reinforcement learning, el modelo lo que está aprendiendo de ese lote de ejercicios es, aquí hay que hacer trampas para conseguir el objetivo. Es decir, esta gente lo que quiere es que haga trampas, lo que quiere es que me salte las normas. Y por lo tanto activa otra personalidad que ya no es ese asistente amable y servicial, sino que es un asistente algo amable y algo servicial, pero que está dispuesto a saltarse las reglas si es necesario. Y por eso, aunque solo ha aprendido a hacer trampas para problemas de programación, lo que realmente hemos activado con ese reinforcement learning es la personalidad del tramposo. Un experimento que apoya esta idea es que los de Anthropic han probado a hacerle un post-training a un modelo diciéndole explícitamente que haga trampas. Es decir, no dejando que el modelo encuentre una manera de hacer trampas, que es lo que pasa a veces con el RLHF, sino diciéndole explícitamente, resuelve este problema de programación, entre paréntesis, puedes buscarlo en internet y copiarlo y no pasa nada. Si le dices eso, el modelo seguirá siendo un asistente amable y servicial sin activar esa personalidad tramposa, porque aunque ha hecho trampas porque tú se lo has pedido. Por lo tanto, el modelo, digamos que la personalidad que sigue viendo que tiene recompensa es la personalidad que obedece las instrucciones del humano con el que está interactuando. Con lo cual, este artículo de Anthropic nos da dos ideas muy interesantes. La primera es esta idea del espacio latente de las personalidades, que ya en sí es chula, y la segunda es el peligro que tiene usar sistemas de reinforcement learning que solamente recompensen el resultado final y no el proceso de cómo se llega al resultado final. Porque si el modelo encuentra un atajo, encuentra una trampa, para llegar al resultado final, lo que el modelo va a aprender es que hay que coger atajos y hay que hacer trampas. Porque el modelo no aprende comportamientos concretos, sino que aprende lotes de comportamientos, es decir, personalidades. Siguiente paper es de varios investigadores. El más conocido es Jan LeCun, que sigue investigando sobre sus
modelos de mundo, sobre sus world models, y en concreto sigue desarrollando esta idea que tuvo o esta arquitectura, modelo de arquitectura que presentó ya hace algún tiempo, que era la famosa JEPA, pronunciado en español JEPA, que son las iniciales de Joint Embedding Predictive Architecture, es decir, arquitectura predictiva de vectorización conjunta, podríamos traducir al español. La idea básica del JEPA de Jean LeCun era conseguir que una inteligencia artificial tenga ese modelo del mundo, ese modelo de la realidad, pero que sea un modelo de la realidad en su conjunto, no solamente basado en la visión, basado en los píxeles. Es decir, que el modelo no aprenda a predecir cómo evoluciona la realidad píxel a píxel, sino que modelice de alguna manera toda la realidad, como hacemos los humanos, no solamente por lo que vemos, sino que agrupe la realidad en entidades y aprenda a entender cómo esas entidades se relacionan unas con otras. Como digo, parecido a lo que hacemos los humanos. Las primeras ejecuciones de esta familia, por decirlo así, de arquitecturas que son las JEPA, fueron, pues, por ejemplo, una que se llamaba Object Centric JEPA, pues JEPA centrada en objetos. Y aquí lo que se hacía para intentar construir ese modelo de mundo era enseñarle al modelo, a la inteligencia artificial, un vídeo en el que la realidad va evolucionando y a partir de un momento del vídeo se le ocultaba un objeto concreto. Imagínate que tienes a un grupo de personas jugando con un balón y a partir de un determinado momento en el vídeo le enmascaras el balón de tal manera que el modelo ya deja de ver al balón y lo que tiene que aprender es a predecir qué le va a pasar al balón cada vez que se acerque, por ejemplo, al pie de una de las personas que juegan con ese balón, en función de cómo ha visto que cambiaba el comportamiento del balón durante todo el trozo del vídeo en el que veía la realidad completa. Esta es una técnica muy habitual en inteligencia artificial. Yo te enseño un trocito de cómo es todo y luego te enmascaro algunas partes de ese todo para que tú aprendas a completar los huecos que faltan. Eso se utiliza también en inteligencia artificial generativa, como digo, es una técnica muy habitual. Bueno, pues lo que presentan en este paper ahora Jean LeCun y el resto de investigadores que han trabajado con él es otra variante de JEPA que se llama Causal JEPA, JEPA causal, porque lo que hacen en esta abreviada CJEPA es no solo enmascarar el futuro de un objeto, sino toda su presencia. Es decir, tú le pones al modelo un vídeo donde hay un objeto que no se ve nunca y por lo tanto la única manera que tiene el modelo de poder predecir cómo funciona ese objeto, cuáles son las reglas que siguen el comportamiento de ese objeto, es descifrarlas a partir de las interacciones que tiene con todos los demás objetos que haya en el vídeo. Pensemos, por no usar lo mismo de antes del balón, aunque es muy parecido, una mesa de billar con un montón de bolas. Y tú hay una bola que no ves nunca. Pero imagínate que esa bola, en vez de ser de un material macizo, sólido como las demás, es una bola rellena de agua, es una esfera rellena de agua, del mismo tamaño que las demás. Con lo cual, tú lo que vas a ver es que esa mancha que hay ahí, que tú no sabes que tiene detrás, evoluciona de una manera en función de cómo rebota con las paredes, de cómo rebota con otras bolas, pero tú nunca has visto ese objeto. Tienes que descubrir qué es ese objeto por cómo interacciona con todo el resto de elementos de la realidad. Por lo tanto, suponían estos investigadores, eso hará que el modelo tenga un conocimiento más profundo de cuáles son las reglas físicas que manejan el mundo, porque no se tienen que fijar solo en un objeto, como en el OCJEPA, sino que tienen que justamente hacer lo contrario, fijarse en todo menos en el propio objeto. Bueno, pues con este sistema han conseguido mejorar un 20% los razonamientos contraintuitivos, que obviamente son los interesantes, porque los intuitivos son simplemente el resultado de encontrar un patrón y empezar a hacer Next Event Prediction. Los contraintuitivos son justamente los que se salen del patrón y por lo tanto tienes que haber entendido muy bien no solo que hay un patrón, sino que ese patrón puede tener excepciones, cómo son esas excepciones y cuándo se producen. Así que los razonamientos razonamientos contraintuitivos, es lo que realmente te demuestra si el modelo está aprendiendo las reglas físicas subyacentes que hay en la realidad o si simplemente ha aprendido una receta, ha aprendido un patrón. Bueno, pues como digo, el CJEPA mejora un 20% esos razonamientos contraintuitivos. Y en un test que es también muy famoso, que se llama el test del push-T, push de empujar y T, la propia letra T, que consiste, es bastante descriptivo el nombre,
tú tienes imagínate el tablero de una mesa que tiene un agujero en forma de T en algún sitio de la mesa. Y luego tienes un objeto que tiene forma de T. Bueno, pues hay un test muy usado en robótica que es que el robot consiga meter ese objeto en forma de T por el hueco que hay en la mesa con esa misma forma. Bueno, pues un robot usando CGPA consigue hacer este test 8 veces más rápido que otros modelos y, lo más interesante, usando solamente un 1% de los tokens que normalmente se necesitaban para completar el test. Lo que confirmaría de alguna manera que está trabajando, vuelvo a usar la expresión que usé antes con las personalidades, un espacio latente, es decir, que ha conseguido extrapolar de comportamientos y ejemplos concretos unas reglas generales que viven en un espacio latente que no es el que vemos nosotros, no es el espacio donde se producen y se manipulan los tokens, pero que el modelo ha conseguido establecer de alguna manera ese conocimiento más abstracto, más profundo, gracias al cual no necesita generar tantos tokens porque ya no hace los razonamientos en el espacio hiperdimensional, sino que los hace en el espacio latente de menos dimensiones. Así que pasito nuevamente adelante de Yann LeCun y sus secuaces en esta vía de investigación del GEPA. Y también esta semana, lo menciono rápidamente porque es del mismo palo, NVIDIA ha presentado un paper en el que presentaban lo que ellos llaman WAM, W-A-M, World Action Model, al que llaman Dream Zero, Dream como sueño y Zero como cero, en el que lo que hacen es entrenar a un modelo combinando en el training lo que el modelo ve y lo que el modelo hace. Es decir, no lo entrenas simplemente mirando el mundo, sino que lo entrenas haciéndole participar en ese mundo, lo cual es otra vía más para conseguir ese objetivo que yo creo que más o menos todos tenemos claro que sin conseguirlo no se conseguirá tampoco dar el siguiente paso en inteligencia artificial, que es conseguir que los modelos tengan un modelo de mundo en ese espacio latente, más allá de que luego de ese espacio latente generen tokens en forma de píxeles o de palabras o de acciones de un brazo en un robot. Pero necesitamos que en algún compartimento subterráneo del modelo se genere un conocimiento abstracto del mundo como hacemos los humanos. Siguiente paper de esta semana es un paper que ha presentado Google, en el que estudian la relación, por decirlo así, entre pensar mucho y pensar bien. Es decir, entre cuántos tokens genera un LLM y cuántos aciertos consiguen ese LLM en función del número de tokens que ha generado. Bueno, pues el primer hallazgo interesante es que el número de tokens correlaciona negativamente con el acierto en la respuesta. Tiene un coeficiente de Pearson de 0,59 negativo. Así que mal empezamos, aunque, una vez más, también si te paras a pensarlo, es algo que podríamos haber predicho, porque es algo que también suele pasar en los humanos. La gente que necesita dar muchas vueltas normalmente es porque no tiene muy clara la respuesta, porque si tienes muy clara la respuesta vas más directito al grano. Pero Google no se queda ahí simplemente en decir, pues vaya hombre, qué mal, sino que lo que hicieron fue identificar o marcar dentro de todos los tokens que genera un modelo, lo que ellos llaman los Deep Thinking Tokens, los tokens de pensamiento profundo. Y esos tokens, ellos marcan un token como Deep Thinking cuando la distribución de probabilidad del modelo mientras está generando ese token solo se estabiliza en el último 15% de las capas internas. Como todos sabemos ya, más que de sobra, porque lo hemos hablado muchísimas veces en el bar con nuestros amigos, un LLM es básicamente una estructura muy simple, que es un transformer con una feed-forward network, digamos, ensamblados, eso es una capita, pues esa capita repetida decenas o cientos o lo que haga falta de veces a lo largo de la estructura del LLM. Bueno, pues obviamente a medida que el token atraviesa todas esas capas y se le van aplicando los pesos que tiene el LLM, la distribución de probabilidades va cambiando. Después de la primera capa es una, cuando le aplicas los pesos de la segunda capa es otra, después de la tercera capa es otra, etc. Bueno, pues los Deep Thinking, lo que Google llama Deep Thinking Tokens, son aquellos en los que la distribución de probabilidades de los tokens va variando mucho cada vez que el token atraviesa una capa nueva y solamente se estabiliza en el último 15% de las capas. Pues bien, si en vez de fijarnos en el número de tokens total, en bruto, digamos, nos fijamos solo en los Deep Thinking Tokens, entonces es el número de esos Deep Thinking Tokens correlaciona positivamente
con el acierto en la respuesta. Antes teníamos un 0,59 negativo de coeficiente de Pearson, con los Deep Thinking tenemos un 0,68 positivo. ¿Implicación directa que tiene esto? Pues que a la hora de entrenar a los modelos, lo que hay que hacer es recompensar más los razonamientos que contengan más Deep Thinking tokens. Es decir, que cada vez que genere un token, si es uno de esos tokens que solamente ha estabilizado su distribución de probabilidad al final, le das una recompensa mayor que si es un token que ha estabilizado rápidamente su probabilidad y por lo tanto era un token, por decirlo así, evidente, obvio, o por decirlo de una manera más bruta, un token de relleno. Siguiente paper es un artículo de una empresita que se llama Invue, escrito I-M-B-U-E, Invue, que me ha gustado porque ha rescatado una cosa, una estructura, una arquitectura de la que hablé hace meses, ya supongo, igual hace un año, que son las máquinas de Gödel-Darwin, que presentó, como digo, pues igual hace un año, la empresa esta japonesa de Sakana, que es una empresa a la que le presto atención porque siempre tienen ideas muy curiosas. No voy a repetir, obviamente, ahora que eran las máquinas de Gödel-Darwin, aunque por el nombre ya da una pista. Las máquinas de Gödel se puede buscar en la Wikipedia qué es, y el llamarlas Gödel-Darwin es porque lo que hacía en Sakana era crear un sistema de mejora evolutiva de esas máquinas que en principio podían parecer máquinas de Gödel, pero que no lo eran. Y corto aquí porque si no me lío y sigo explicando qué son las máquinas de Gödel-Darwin, que ya lo hice. Lo que hacen estos tíos de Invue es utilizar esta idea de las máquinas de Gödel-Darwin, y supongo que todo el mundo se habrá puesto en pie cuando ya he dicho Gödel y cuando he dicho Darwin, ya os podéis sentar, pues ellos las utilizan para mejorar lo que se llaman workflows agénticos, es decir, uso de agentes para tareas que requieren trayectorias largas, secuencias de tareas largas. Porque el problema, cuando tienes que hacer uno de estos workflows agénticos, es que, como obviamente no son determinísticos, como pasa con cualquier inteligencia artificial generativa, justamente es generativa porque no es determinística, el problema es que cada vez que tocas algo, no puedes predecir cómo va a afectar eso al resultado global del sistema. Es decir, si en ese workflow tú tocas algo en la segunda capa del workflow, tú no sabes si eso a lo mejor mejora la tercera capa, pero luego resulta que acaba empeorando la cuarta, pero luego en la quinta se recupera, pero luego en la sexta es un desastre. Y de hecho ni siquiera sabes, aunque intuitivamente tú creas que sí, si lo que tú crees que es una mejora realmente va a provocar una mejora, porque como digo, no son modelos deterministas. Únele a eso, además, que hay un montón de cosas que tú puedes intentar, entre comillas, mejorar. Puedes pensar, voy a hacerle un prompt mejor, el famoso y afortunadamente ya desaparecido prompting engineering, aunque ahora ha venido el context engineering. Ya veremos qué palabras inventan los vagos dentro de 6 meses para no estudiar ingeniería de verdad. Así que, como digo, puedes pensar, el prompt no estaba bien hecho, no me ha funcionado bien el workflow porque el prompt era un poco ambiguo. Voy a cambiar el prompt. Pero es que también puedes llamar las funciones a las que, si es un workflow que hace function calling, a lo mejor lo que piensas es las funciones no estaban muy bien definidas. O a lo mejor la arquitectura global. Igual estaba repartiendo mal la tarea entre los agentes, el orquestador no estaba bien coordinado. Es decir, tienes un montón de vigas sobre las que se sostiene el workflow y no sabes muy bien cuál tocar y no sabes si tocando una te vas a cargar la estructura o la vas a reforzar. Bueno, pues lo que hacen estos de Invue, recuperando esa idea de las máquinas de Gödel-Darwin de Sakana, es crean una población de lo que ellos llaman organismos, siendo un organismo un determinado setup de ese workflow agéntico. A ese organismo se le provocan mutaciones, es decir, provocas una mutación cambiando algo en el prompt, ya tienes ese organismo mutado. Le provocas otra mutación cambiándole una de las funciones que llama. Le provocas otra mutación cambiando el sistema de base de datos que usa. Y vas generándole un montón de mutaciones, cambiando en cada una de ellas una de las chorrocientas mil cosas que puedes cambiar. Es decir, siguiendo la analogía evolutiva, tú eliges un setup al que vas a usar como padre de un montón de descendientes que van a tener cada uno de ellos algún tipo de variación, algún tipo de mutación con respecto al padre. Ejecutas tu workflow en cada uno de los descendientes, evalúas el resultado final del workflow y añades todos los descendientes al pool original de organismos. De tal manera que en la siguiente iteración ya tienes, además del padre original, todos los descendientes debajo de él, de entre los cuales puedes elegir otro para que haga de padre, generas mutaciones, construyes una siguiente generación
ejecutas el workflow, lo evalúas y vuelves a meter a todos los candidatos en el pool de organismos. De tal manera que vas repitiendo este proceso hasta que consigues que alguna de esas múltiples mutaciones sea la que consiga el mejor resultado en el workflow y ya no consigas, por muchas mutaciones que sigas haciendo, mejorar el resultado de ese campeón que has conseguido. Bueno, pues con esta ideita han conseguido en el Arcgis 2 duplicar el resultado de Gemini 3 Flash, triplicar el resultado de Química 2 y, en número absoluto, han llegado al 95% en Arcgis 2, que es el nivel en el que está Gemini 3.1 Pro. Así que, bien por estos de Enview, primero por recuperar y darle un uso práctico a las máquinas de Darwin-Godel, y bien también simplemente por el hecho de haberme hecho recordar las máquinas de Godel-Darwin, que ya no me acordaba casi de ellas. Siguiente en desarrollo es no un paper, sino una especie de resumen de un montón de papers que han ido cayendo en las últimas semanas sobre el uso de agentes, que, como todos sabemos ahora mismo, es la palabra de moda, es el flavor of the month, y por lo tanto se están generando un montón de papers sobre cuál es la manera de utilizar agentes, de utilizar sistemas multiagente, los famosos MAS, Multi-Agent System, otro acrónimo que hay que aprenderse ahora para ir a las fiestas, porque si no, no eres nadie. Y al final, por eso hago una especie de resumen de todos ellos y no elijo ninguno en concreto, porque al final todos intentan resolver el mismo problema que hay con los MAS, con los sistemas multiagente, que es mantener las ventanas de contexto lo más pequeñas y lo más limpias posibles. Ese es mi resumen. Por cierto, un rápido aparte, el hecho de que estemos viendo que hay un problema cuando las ventanas de contexto crecen y o se llenan de basura, por decirlo así, se llenan de cosas que no tienen una estructura, que responden a tareas distintas que se han mezclado, etcétera, es decir, se ensucian. Viendo que esto claramente es un problema, ya queda prácticamente demostrado que todos esos benchmarks maravillosos que a veces nos presentan las empresas de LLMs, en los que nos dicen que su nuevo modelo tiene una ventana de contexto de 1 millón de tokens y ha sacado un 98% de exactitud en un benchmark de Lost in the Middle, pues ya está quedando bastante claro que a ese modelo le hicieron un post-training intensivo para pasar ese benchmark concreto, porque si no, no estaríamos teniendo estos problemas que tenemos en los sistemas multiagentes. Cierro la parte y vuelvo a esa idea de la cantidad de papeles que están intentando solucionar el problema de ventanas que intenten ser lo más pequeñas y lo más limpias posible, las dos cosas a la vez. La arquitectura que ya casi se está estableciendo como estándar es esta de tener un orquestador, el nombre que más se le está dando, un orchestrator, que para entendernos es el jefe, que lo que hace es simplemente distribuir juego. Es el que planifica, digamos, la trayectoria global, el plan global que hay que seguir, y va encargando tareas a otros subagentes, a los que también en algunos sitios se les llama digital employees, de tal manera que cada uno de esos subagentes ejecuta la tarea que se le ha encomendado y le devuelve el resultado al orchestrator. El problema es que a medida que los agentes le van devolviendo cosas al orquestador, la ventana de contexto del orquestador es cada vez más grande y cada vez más sucia. Cada vez tiene más tokens y además tiene tokens que vienen de un agente que ha hecho un acceso a una base de datos, otro agente que ha hecho una consulta en Internet, otro agente que ha hecho una valoración de la consulta en Internet del agente anterior, y todo eso se empieza a mezclar en la ventana de contexto del orquestador. Esta arquitectura, como digo, que ya es casi un estándar, algunas veces se replica de una manera tan parecida como lo hacemos los humanos, que por ejemplo Microsoft, que ha presentado una solución que se llama CorpGen, replica incluso la manera de comunicarnos que tenemos los humanos, de modo que todos los agentes del MAS se comunican entre ellos enviándose emails, enviándose mensajes de Slacks, enviándose Teams, o sea, usando Teams. Y, por cierto, una cosa muy interesante en este CorpGen es que aunque tú de saque pongas a todos los agentes al mismo nivel, por decirlo así, aparte del orquestador, a medida que van trabajando entre ellos, empiezan a emerger, una vez más la palabra mágica, empiezan a emerger roles dentro de los agentes. Y, por ejemplo, hay agentes que toman un papel más de líder, otros toman un papel más de apoyo. Hay algunos que lo que hacen es dedicarse a cómo gestionar los documentos compartidos que comparten entre todos. Así que interesante también ese papel de CorpGen, pero como había un montón más, no voy a entrar mucho en las peculiaridades de cada uno. Así que, como digo, problema al orquestador se le va llenando y ensuciando la ventana de contexto. Podríamos pensar, vamos a hacer que los agentes simplemente le den al orquestador el resultado final, de tal manera que
lo que vuelve a la ventana de contexto del orquestador es una cantidad de tokens relativamente pequeña. Ya, pero entonces ahí el problema es cómo puede saber el jefe que la tarea está bien hecha si solamente ve el resultado final. Así que, como digo, la solución no es tan obvia. Necesitas que de alguna manera el jefe supervise el trabajo de cada uno de los agentes, pero sin tener que meter en su ventana de contexto todo el proceso de razonamiento que ha seguido la gente para poder evaluarlo. Las soluciones que se van dando pues, son de distinto pelaje. Pues, por ejemplo, que haya sistemas de verificación de los subagentes que no sean el propio orquestador, sino que haya, por decirlo así, agentes evaluadores de los agentes actuadores. Esto empieza a complicar la arquitectura cada vez más, pero es una de las vías. Otra es que los agentes de a pie depositen sus razonamientos en una especie de memoria compartida, de tal manera que el orquestador pueda acceder a esa memoria, pero pueda después volver a dejar en la memoria lo que ha cogido sin necesidad de quedárselo permanentemente en la ventana de contexto. Otra es que los subagentes utilicen entornos controlados, sandboxes, para comprobar ellos mismos que sus respuestas, sobre todo las que sean de código o de operaciones matemáticas, son correctas. Así que, como digo, hay un montón de papers con soluciones de todo tipo de pelaje, pero el propósito siempre es el mismo, mantener la ventana del orquestador pequeña y limpia. Los que optan por ese sistema de memoria compartida presentan algunas ventajas con respecto a los otros que lo que hacen es ese sistema de evaluación externa, bien sea en sandboxes por el propio agente o bien sea por otros agentes evaluadores. Porque cuando tienes esa memoria compartida, tienes dos ventajas adicionales, aparte de lo de mantener la ventana del orquestador pequeña y limpia. Por un lado, cada agente puede guardar en esa memoria compartida todas las tareas que va haciendo a lo largo de su historia. Y por lo tanto, podemos hacer un sistema que, con la evaluación que le ponga el orquestador, el agente después pueda reusar esa ejecución en concreto de su tarea en el futuro si esa ejecución ha tenido una puntuación alta del orquestador. Esto es lo que se llama el experiential learning, el aprendizaje experiencial, que los agentes con el tiempo tengan acceso a un pool de todo su histórico y puedan ver en el pool qué ejecuciones funcionaron mejor y cuáles funcionaron peor. Y la otra ventaja de este sistema de memoria compartida es que no solo el orquestador puede acceder a las ventanas de contexto de los agentes, sino que los agentes pueden acceder entre ellos a las ventanas de contexto de otros agentes, que para algunas de sus tareas les pueden resultar relevantes. Así que cierro esta especie de resumen a vista de pájaro de dónde está en las últimas semanas la investigación sobre sistemas multiagente, y voy con el último paper de la semana, que es un paper muy curioso de la ETH de Zúrich, lo que podríamos traducir como la Universidad Politécnica de Zúrich, y es un paper curioso por dos cosas. Primero, porque no usa inteligencia artificial generativa, que siempre es de agradecer en estos tiempos, y segundo, porque además el uso que hace de la inteligencia artificial no generativa no es para hacer monadas, sino que es para hacer algo útil e interesante, y que tiene que ver con una actividad que me interesa, que es la Fórmula 1, en concreto el diseño de coches y de motores y estas cosas. Bueno, pues estos tipos lo que han diseñado es un agente. Una vez más, el palabra agente hay que meterlo, porque si a día de hoy no dices que haces algo con agentes, supongo que nadie te da financiación, que lo que hace es aprender a diseñar la mejor estrategia para una carrera de Fórmula 1, pero la diseña vuelta a vuelta, es decir, en cada vuelta evalúa la situación, incluso dentro de una misma vuelta lo puede hacer, y te recomienda cuál es la mejor estrategia para la siguiente vuelta. Lo que la gente controla en cada vuelta son tres cosas: cuánto uso debes hacer del motor térmico, cuánto uso debes hacer de la batería y si debes entrar a boxes a cambiar de ruedas, y en ese caso, qué compuesto es el que debes cambiar en esa entrada. El agente en sí es una red neuronal convencional, como decía, no generativa, al que se le monta, digamos, por encima un simulador de física, un simulador de cómo interacciona un coche de Fórmula 1 con la realidad, con el asfalto, con el aire, principios de aerodinámica, de rozamiento, de potencia, etc. Con ese simulador, parecido supongo que al que utilizan los propios equipos de Fórmula 1 para desarrollar el coche, como no pueden, está limitado el tiempo que puedes practicar en pista, tienes que tirar de simulador, y también está limitado el tiempo de simulador, pues con un simulador de ese tipo, el agente primero aprende cuál es la mejor combinación para hacer una vuelta lo más rápida posible corriendo solo. Y una vez que ha aprendido a hacer la vuelta más rápida posible, se le pone a competir
contra sí mismo, se pone a competir a dos instancias de la gente, de tal manera que ya no corre solo ninguno de los dos, sino que corren con un competidor. Es un concepto parecido, en última instancia es el mismo, que el que en su día abrió como camino Alfa Cero. Es decir, en vez de enseñarle al coche o a la gente cómo conducir, en vez de enseñarle carreras para que aprenda, lo que hacemos es dejarle que él compita contra sí mismo y descubra él solo, compitiendo contra sí mismo, cuál es la mejor estrategia cuando estás compitiendo contra otro. Se les pone a hacer un montón de simulaciones, cientos, miles, de tal manera que al final de cada carrera se les van asignando puntos a cada uno de los agentes con un sistema parecido al del ranking, digamos, del ajedrez, el Elo de ajedrez. De hecho, ellos también llaman Elo a este sistema por el que van puntuando a los agentes después de cada carrera. La idea de este sistema acumulativo es no premiar a un agente que en un momento dado, porque ha sonado la flauta, ha hecho una carrera muy buena, sino tener un sistema que demuestra consistencia a lo largo del tiempo. De esta manera, llega un momento en el que los agentes tienen su curva de aprendizaje y llega un momento en el que esa curva de aprendizaje se hace plana, porque han conseguido ya encontrar cuál es la mejor estrategia para competir contra otro en un determinado circuito, porque obviamente esta simulación hay que hacerla en cada circuito para el que quieras encontrar la mejor estrategia posible. Ellos, por ejemplo, utilizaron el circuito de Bahrein y al final el agente que tenía el mejor elo, la mejor puntuación, era el que había descubierto esta estrategia, que era empezar detrás, es decir, no intentar ponerte en cabeza, sino salir deliberadamente detrás, manteniendo una distancia alta con tu competidor que va adelante para que no te provoque drag, para que no te ralentice por el aire sucio. Eso lo que te permitía era ahorrar gasolina, ahorrar la pérdida de tiempo del aire sucio, y entonces en un momento dado hacía una parada en boxes antes que su competidor, es decir, le hacía el famoso undercut, entraba a la pista con neumáticos nuevos, con gasolina ahorrada y por lo tanto con posibilidad de utilizar más el motor térmico, y entonces adelantaba al otro coche. Después de eso, cuando le tocaba, hacía otra parada a blandos, porque la primera parada la hacía de medios a blandos, y con eso ganaba las carreras siempre. Así que, como decía, un uso interesante de inteligencia no generativa y además un uso práctico para el mundo real y en un deporte, en una actividad que ya de por sí es muy interesante como es la Fórmula 1. Y termino con las pildoritas, esta semana solamente 3 porque había mucho en desarrollo. Anthropic se ha metido en un jardín deliberadamente, pero se ha metido porque esta semana primero anunció que iba a suavizar sus políticas de seguridad de sus modelos, porque venían a decir que si no las rebajan no van a poder ser competitivos, porque el resto de los competidores no se preocupan nada por la seguridad y ellos se estaban preocupando, por decirlo así, demasiado, entonces igual tenían que buscar un punto medio. Pero resulta que poco después de decir esto, rechazaron un requerimiento que les había hecho el Ministerio de Defensa americano para que quitaran todos los guardarraíles y, por lo tanto, el Ministerio de Defensa americano pudiera utilizar Anthropic para fines militares y de espionaje. Que eso a día de hoy, en la constitución de Claude, está terminantemente prohibido. Claude no puede ayudar a ningún propósito violento, militar y mucho menos de vigilancia, de espionaje. Apunte importante, el ejército americano ya está utilizando Anthropic. De hecho, decían que en estos últimos ataques que han hecho a Irán, Anthropic era uno de los modelos que habían utilizado para el desarrollo y la ejecución de los ataques. Lo que pasa es que ellos querían poder utilizarlo más y mejor. Debe ser que ahora tienen que hacer un montón de rodeos para conseguir que Claude haga cosas y quieren no tener que pasar por toda esa letanía. Bueno, pues como digo, Anthropic dijo que no estaba dispuesto a hacerlo, con lo cual el Ministerio de Defensa se enganchó un buen rebote y el problema escaló hasta que Trump ordenó que toda la administración americana termine sus contratos con Anthropic inmediatamente. Les ha dado un plazo de 6 meses para que hagan un phase out, o sea, para que busquen otro proveedor y vayan reemplazando a Claude en las tareas en las que lo estuvieran empleando. Y como 2 o 3 días después, OpenAI entra en escena diciendo que ellos sí que están dispuestos a cumplir con los requisitos del Ministerio de Defensa, así que firman un contrato, supongo que multimillonario, y se convierten poco menos que en el proveedor oficial de la administración americana. Y esto, como suele pasar en nuestros días, inmediatamente ha creado una de estas conflictos estúpidos entre los unos y los unos diciendo que los de Anthropic son unos antipatriotas, los otros diciendo que los de OpenAI son unos belicistas, y ahí tienes una batalla ya más en la que unos cancelan al modelo de los otros y los otros cancelan al modelo de los unos, y mientras tanto, pues la parte interesante de la inteligencia artificial queda
pues por ahí en algún sitio que no se sabe muy bien dónde. Por cierto, al día siguiente de que OpenAI aceptara las condiciones del Ministerio de Defensa americano, al día siguiente, como digo, Claude adelantó por primera vez a ChatGPT como la aplicación más descargada en la Apple Store de los iPhones, iPads y demás jungla. Segunda pildorita es que Perplexity ha lanzado un producto al que han llamado Perplexity Computer, que yo creo que básicamente es como el Claude Cowork de Perplexity, con la diferenciación de que, como Perplexity no tiene un modelo propio, te permite que utilices el modelo que quieras de entre un menú de 19 modelos e incluso para un workflow agéntico que utilices un modelo distinto para cada paso. Que si en tu workflow en un momento dado hay que utilizar imágenes, pues utilices Nano Banana, y si después hay que hacer un programita utilices Claude Code, y si después de eso hay que hacer una tesis doctoral, pues utilices Claude Opus, lo que sea. Si no te quieres liar y elegir tú el modelo, Perplexity tiene algunos por defecto. Por ejemplo, utiliza Claude Opus 4.6 para razonamiento denso, Gemini para investigación, Nano Banana para imágenes, Veo 3.1 para vídeo y Grok para tareas simples y rápidas. Esto deja a Grok en una situación un poquito lamentable, pero bueno. Y además, cogiendo una idea que igual ellos ya tenían, pero que ahora parece como, en fin, muy traída, de OpenClaw, de utilizar una especie de memoria acumulativa, es decir, de ir guardando todo lo que vas haciendo para que el modelo, con el tiempo, la herramienta, el Perplexity Computer, no le tengas que repetir 20 veces lo mismo, sino que él pueda acudir a esa memoria compartida a buscar lo que necesite. Y la última pildorita y lo último de esta semana es de robótica, que ya casi es un clásico meter algo de robótica y de hecho casi un clásico más terminar con robótica cuando hay algo, porque resulta que igual que en la inteligencia artificial no todo, ni mucho menos es inteligencia artificial generativa, pues en robótica no todo, ni mucho menos, son androides. Resulta que un grupo de investigadores ha desarrollado el robot autónomo más pequeño del mundo. Mide 0,3 milímetros, es decir, es más pequeño que un granito de azúcar, pequeño que un granito de sal, para los que ahora creen que el azúcar es un veneno. Obviamente no puede hacer muchas cosas, básicamente lo que hace es, puede nadar en el agua, no solamente por la superficie, sino puede sumergirse. No tiene partes móviles, sino lo que hace es crea campos eléctricos que lo que hacen es ir empujando al agua y por lo tanto, cada vez que uno de esos impulsos eléctricos empuja al agua, por la famosa ley newtoniana de acción y reacción, el agua empuja al cacharrito. Esto, obviamente podemos ir al mecanismo atómico de por qué pasa eso, pero vamos a quedarnos con la ley de Newton, siempre hay que tener un respeto a los mayores, y de esa manera el robot consigue ir desplazándose en el agua. Además de eso, puede notar cambios de temperatura, puede tomar decisiones muy simples, porque dentro de esos 0,3 milímetros hay un pequeño computador con su memoria, con sus sensores, incluso con unas células solares, y pues es un pequeño paso en otra dirección de la robótica, que es intentar hacer robots lo más pequeños posibles para que, por ejemplo, se puedan utilizar en estructuras biológicas, como por ejemplo en células humanas, para que reparen cosas o maten a un virus con una recortada, o alguna de estas cosas que la medicina no ha conseguido hacer en 2500 años y a lo mejor la robótica consigue hacer en menos. Esperemos que a lo mejor en 2400. Eso ha sido todo por hoy. Hasta cuando sea.